Momento. Ya. Cordial saludo, tutor Milton Arara Orozco. Somos estudiantes de la Maestría en Desarrollo Rural del curso Reformas Agrarias y Políticas Públicas. Para la fase 3, el cual es del Frente Nacional al PDRI, damos solución a las siguientes preguntas. El grupo 3, conformado por compañera Adriana Guzmán, Yuri Botia y el compañero Jaime Jiménez, y quien les habla, Liliana Cárdenas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué institucionalidad agraria se creó en el marco de los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo, y cuáles fueron su lugar en el ANUC? Eh, para esto damos, durante pues los gobiernos de Carlos Lleras Restrepo, que fue en 1966 y 1970, y el de Alberto Lleras Camargo en 1958 a 1962. En estos eh, gobiernos implementaron pues reformas agrarias estables, y que las cuales establecieron varias instituciones pues que buscaban en sí que buscaban modernizar el sector agrario en Colombia. Pues estas políticas agrarias que se conformaron pues dentro de un contexto el cual fue Alianza para el Progreso. Este programa fue impulsado pues por Estados Unidos para promover el desarrollo en América Latina y evitar la expansión ideológica radicales como el consumismo. En esta institucionalidad agraria encontramos varias, que es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, conocido como INCORA, también pues los consejos comunales agrarios, está también FINAGRO, y pues por último encontramos promoción de la sociedad y cooperativas en este tiempo de gobierno. Entonces, en el Instituto Colombiano de Reformas Agrarias, ese fue fundado en 1961, pues con la ley 135, cual fue de las reformas sociales agrarias. En ese periodo, durante ese gobierno de Alberto Carlos Camargo, está organizado, pues tenía como el objetivo principal, pues implementar varias reformas agrarias en Colombia. También podemos decir que en esas reformas, pues era la restribución de tierras y pues promover el desarrollo rural. Esta institución pues lo que buscaba era la clave pues para iniciar pues las reformas agrarias en Colombia, aunque pues su logro fueron pues limitados en la primera parte del gobierno. Ya pues en el periodo de Carlos Lleras Restrepo, el INCORA pues continuó con esa labor que llevaba haciendo y pues expandiendo su alcance y pues estableciendo programas para el apoyo a los campesinos. En la reforma pues también encontramos la reforma agraria a la Ley 1 de 1968. Estas reformas, Llera Restrepos pues inició o amplió el marco legal con la Ley 135 pues de 1961 y le dio pues más mayores poderes a INCORA. El objetivo de darle el poder fue reducir la desigualdad en la distribución de las tierras y mejorar las condiciones de vida en el campo. Y ya pues por segundo tenemos el Consejos Comunales Agrarios, pues este se promovieron a varias instancias en las cuales participaron campesinos que pues buscaban involucrar las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso y distribución de las tierras. También participó Finagro. Este se estableció pues ya fue en 1990 y su creación pues fue el resultado de las políticas del desarrollo agrario. Estas se empezaron a gestar en los años 60. Esto buscaba pues ofrecer financiamiento apoyado pues teniendo a los productores agrícolas. Y por último pues teníamos la promoción de la asociación y las cooperativas, y esto en sí lo que en ese gobierno buscaban era también pues
promover formas de las organizaciones cooperativas entre los campesinos para así tener una manera de mejorar las condiciones productivas y pues económicas en áreas rurales. Y esto hizo que el Estado impulsara pues programas para favorecer el crédito rural y así hacer asistencias técnicas y poder tener acceso a mercadeos. En siguiente tenemos el papel de la ANUC. El papel de la UNE es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue creada en 1967 durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que jugó un papel muy importante y fundamental en la articulación de las demandas de los campesinos, ¿cierto? Su creación fue de estrategias para pues canalizar todas las inquietudes que presentaban los campesinos dentro del marco de la reforma agraria. Este también emergió como un importante movimiento agrario en Colombia, donde, digamos, eran los derechos, se peleaba por los derechos de los campesinos, ¿cierto? En el marco de la reforma agraria. También jugó un papel muy crucial en la organización de los campesinos en reclamar la implementación efectiva de políticas agrarias y en la distribución de las diferentes pues juntas de la tierra, ¿cierto? Porque en este marco era donde peleaban por la repartición de las tierras. Entonces, eso era como el papel fundamental que jugó la ANU. Entonces, su rol en la reforma agraria fue pues avalido por el gobierno, ¿cierto? En la implementación de nuevas reformas agrarias en el gobierno de Carlos Lleras. En la organización de los campesinos, que nos facilitaba la distribución de las diferentes tierras con el tiempo, pues empezó como esa reforma a coger pues como más profundización en el Estado, que llevó pues a tensionar los diferentes gobiernos posteriores. También tenemos las movilizaciones campesinas, ¿cierto? Que esa fue pues a finales de la década de 1960, que se convirtió en un movimiento campesino activo de las diferentes ocupaciones para presionar pues el gobierno y profundizar más sobre las políticas de distribución. También tenemos la Defensoría de los Derechos Humanos y Campesinos, ¿cierto? Que construyó como una plataforma en la defensa de los derechos y los interesados de los campesinos, buscando pues las demandas del Estado y de otras instituciones. Las organizaciones y movilización, ¿cierto? Esas serían otras, que esta fue pues la ANU, fue pues fundamental en la organización de los campesinos, fomentando la creación de asociaciones regionales, locales, que esto le permitió pues como ampliarse, como dijo, como esa asociación más fraternal entre los diferentes campesinos y coger más fuerza pues a base de todas las tierras para pues a los pequeños, eso le dio fuerza para los pequeños agricultores. A través también de las movilizaciones, marchas, asambleas, pues hubo muchas problemáticas en el sector rural, ¿cierto? Como que era la pobreza, la falta de acceso de las vías, malas vías de acceso a las tierras, la inquietud también porque los políticos se quedan con la plata que es de los diferentes, digamos, proyectos que se les da, se les brinda para los pequeños productores o pequeños ganaderos o los campesinos. Los gobernantes siempre se quedan con la plata y no se llevan a cabo los diferentes proyectos que se manejan, ¿cierto? También tenemos la influencia en políticas públicas, que pues la presión es constante en el gobierno, contribuyendo que se prestara más atención a las necesidades en el sector agropecuario, en las políticas agrarias masivas. También participó en los diferentes diálogos, en el conflicto de la formulación de proyectos. También hubo retos y presión y represión, ¿cierto? Pues a medida
que fue como la intensificación de los diferentes conflictos de armado en Colombia, pues la ANU se enfrentó a creencias de represión, como en este momento está, digamos, como el Bichada, Arauca, el conflicto armado está muy complejo con ese tema, entonces eso ha sido como una de las mayores problemáticas en Colombia, ¿cierto? En diferentes municipios y departamentos. El legado de la ONU es que dejó una importante historia en el movimiento campesino, ¿cierto? Que con su trabajo no solo impulsó la visibilidad, sino los diferentes problemas y problemáticas que se presentaban en la parte de los campesinos, en las problemáticas agrarias, ¿cierto? Que también sentó como la base de los futuros organizaciones y movimientos de los derechos campesinos. Otro punto fue promover la educación campesina, que esta pues estuvo involucrada donde realizó, como que enfatizó, impulsó los diferentes programas de educación para los campesinos, ¿cierto? Con el objetivo pues de mejorar sus conocimientos sobre la agricultura y sobre sus derechos. Participar en la gestión de proyectos de forma agraria. También estuvo involucrada en la gestión de proyectos de la reforma agraria, que estuvo, pues los campesinos fueron los beneficiarios por estos proyectos. Pues como una pequeña conclusión de esto, es que la ANU se convirtió como en un actor principal en la lucha, ¿cierto?, de la justicia para nuestros campesinos, ¿cierto?, para el desarrollo. O sea, jugó un papel tan importante que fue en la defensoría de los campesinos, de sus derechos y deberes de la organización pues, social y la influencia política agraria. Eso sería como mi aporte. Gracias, compañera. Vamos a hablar de la pregunta 2, que es ¿qué fue el Pacto de Chicoral y cuál es su relación con la Ley 4 de 1973? El Pacto Chicoral fue un acuerdo histórico en Colombia más o menos hace 50 años, en el 1972, entre el gobierno que tenía Misael Pastrana, entre congresistas y terratenientes, que tenía como objetivo principal era frenar la reforma agraria que venía, que estaba, pues, digamos, en marcha en ese momento. En esencia, este pacto buscaba proteger los intereses de los grandes propietarios de la tierra y limitar como la redistribución de la tierra a los pequeños campesinos agricultores. Este acuerdo tuvo un impacto significativo en la legislación colombiana, particularmente con la ley 4 del 73. Esta ley introdujo modificaciones a las existentes que estaban sobre sobre la que estaba la reforma agraria, como la ley 200 del 36. Sin embargo, en lugar de fortalecer esa reforma agraria, la ley 4 de 1973 debilitó al Instituto Colombiano de Reforma Agraria, al INCORA, y puso fin como a la expropiación de los latifundios. Se puede decir que en resumen el Pacto Chicoral y la Ley 4 del 73 están estrechamente relacionadas, ya que el pacto influyó pues, en la creación de la ley, que a su vez limitó la reforma agraria y protegió fue, los intereses de los grandes propietarios de las tierras en Colombia. Esa ley trajo como unos cambios, pues hubo modificaciones en la expropiación de las tierras, se limitó la capacidad del Estado pues para poder expropiar las tierras de los grandes propietarios, debilitó el INCORA, redujo el apoyo a los pequeños propietarios y limitó como la capacidad que tenía el instituto de redistribuir esas tierras y protección a los latifundios. Se garantizó la protección pues, de los grandes propietarios de tierras y se limitó pues, la reforma agraria. Entonces, esto se nota que hubo una gran desigualdad que sigue, pues, digamos, hoy en día, pero pues es como la relación que tuvo el Pacto Chicoral con la Ley 4 del 73. Dejo entonces a mi compañero.
Está en mute, compañero. ¿Me nos escuchas? ¿Sonido? Sí, Sí, ya, bueno, porfa. saludo, bueno, cordial saludo. Bueno, acerca de la tercera pregunta, ¿cuáles fueron los principales componentes del Plan de Desarrollo Rural Integral? Primero que todo, pues decir que ese fue un plan que surgió por allá en la década de los 80, que pues fue transformado en los siguientes planes nacionales de desarrollo que se llevaron en los próximos años y que lo que buscó principalmente fue mejorar las condiciones de vida del campo, reducir la pobreza rural y cerrar las brechas entre las zonas rurales y urbanas. Ah, los principales componentes, ¿cuáles fueron? El acceso a la tierra y reforma agraria. Aquí, pues, lo que se buscó principalmente fue facilitar el acceso a la tierra para pequeños y medianos productores rurales a través de organismos como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria Sincora, el cual después fue reemplazado por el INCODER. La segunda, el segundo componente fue el desarrollo de infraestructura rural, que sirvió mucho para la construcción y mejora de infraestructuras básicas en las áreas rurales, lo cual ha sido el pilar del desarrollo del Plan de Desarrollo Rural Integral, ¿no? La tercera, la asistencia técnica y capacitación, lo cual buscó promover programas para mejoras de las capacidades productivas de los agricultores, orientándolos en el uso de las nuevas tecnologías técnicas de manejo sostenible y diversificación productiva. La cuarta, desarrollo productivo y diversificación, lo cual buscó la diversificación de actividades productivas en las áreas rurales más allá de la agricultura tradicional. Y la quinta, la protección del medio ambiente y sostenibilidad. Aquí se incluyeron varios programas para conservar los recursos naturales, fomentar prácticas agrícolas y sostenibles. Bueno, hubieron otras como el acceso a servicios básicos de salud, educación, vivienda, los cuales fue muy importante para mejorar la calidad de vida, bueno, influyendo en la educación, acceso a servicios públicos, programas de vivienda rural, entre otros. Y también influyó en el tema de organización y participación comunitaria para el fortalecimiento de comunidades comunitarias, cooperativas, asociaciones, que fue clave para el desarrollo rural. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.